La anciana conserje se secó las manos en su uniforme descolorido mientras se acercaba al mostrador. Sus manos temblaban levemente mientras sacaba su identificación y su cheque de pago. Me gustaría hacer un retiro, dijo cortésmente. El gerente del banco miró su uniforme y luego sonrió con suficiencia. No atendemos a personas como usted, dijo con frialdad haciéndole un gesto. Para que se fuera humillada, se aferró a su cheque. Su rostro ardía de vergüenza, pero justo cuando se dio la vuelta para irse, un hombre con un traje elegante entró corriendo susurrándole urgentemente al gerente. En cuestión de minutos todo el banco se congeló cuando se reveló la verdadera identidad de la conserje. Antes de que comencemos como este video y comenta desde donde lo estás viendo, tu apoyo nos ayuda a traer historias más poderosas. Ahora comencemos. La anciana conserje ajustó la correa de su bolso desgastado mientras entraba al gran banco. Había estado viniendo aquí durante años, siempre cobrando su cheque de pago sin problemas. Hoy se sintió diferente. Algo en el aire la inquietó, pero lo ignoró. Aferró su cheque con fuerza caminando hacia el mostrador con pasos cuidadosos, su espalda dolorida por los años de limpiar pisos, fregar escritorios y asegurarse todo en las oficinas corporativas más grandes de la ciudad. Brillaba antes de que llegaran los ejecutivos cada mañana. Ella nunca se había quejado. Creía en el trabajo duro, pero hoy estaba a punto de aprender que el trabajo duro no siempre genera respeto. Llegó al mostrador y le sonrió al cajero. Me gustaría hacer un retiro, por favor. El joven cajero apenas la miró antes de que sus ojos se posaran en el hombre que estaba detrás de él. El gerente de la sucursal. El gerente. Un hombre alto con un traje impecable dio un paso adelante mirando al conserje de arriba abajo con clara desaprobación. Cruzó los brazos y soltó una pequeña risita. Negando con la cabeza. ¿Está seguro de tener una cuenta aquí?, preguntó con la voz llena de dudas. La sonrisa del conserje se desvaneció. Sí, por supuesto, he estado operando aquí durante años, respondió con voz firme. Deslizó su identificación y cheque de pago por el mostrador. El gerente recogió la identificación, la estudió y luego se burló. No solemos tener gente como usted haciendo grandes retiros. Dijo que algo en su tono la hundió el corazón. Había lidiado con tonos despectivos antes. La gente a menudo pasa por alto a los conserjes que actúan como si fueran invisibles, pero esto era diferente. Esto no era solo ignoren, esto fue una humillación. Solo necesito retirar mi dinero, dijo ella manteniendo la voz tranquila. El gerente sonrió y negó con la cabeza. No lo creo. Deslizó su identificación por el mostrador e hizo una señal a seguridad. Un guardia se acercó con aspecto inseguro. El agarre del conserje se apretó sobre su cheque de pago. ¿Hay algún problema?, preguntó, con voz firme. El gerente se inclinó ligeramente. La gente como usted debería saber cuál es su lugar. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Su lugar después de todos estos años de trabajar duro, ahorrar cada centavo y nunca causar problemas. Así era como la trataban. Exhaló. Sus manos temblaban ligeramente. Exijo hablar con alguien de más arriba. El gerente se rió entre dientes. ¿Crees que alguien aquí escuchará a un conserje? En ese momento la puerta de vidrio del banco se abrió y un hombre alto con un elegante traje azul marino, sus ojos recorrieron la habitación antes de aterrizar en el conserje, se apresuró hacia adelante ignorando por completo al gerente. Señora, la hemos estado buscando por todas partes, dijo con urgencia. La sonrisa del gerente del banco desapareció en un instante. Los otros empleados se pusieron rígidos. El hombre en un hombre de traje azul marino sacó una carpeta y se la entregó al conserje. Ella la tomó. Su mano aún temblaba cuando la abrió. El gerente miró por encima de su hombro en el momento en que sus ojos se posaron en el documento. Se puso pálido. Era un documento oficial de propiedad. El conserje levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron con la expresión de sorpresa del gerente. Pudo ver el momento exacto en que se dio cuenta de la verdad. Ella no solo tenía una cuenta aquí, ella era la dueña del banco. El banco quedó en completo silencio. El rostro del gerente se quedó pálido mientras miraba los documentos de propiedad en las manos del conserje. Su boca se abrió ligeramente, pero no salieron palabras. Los empleados a su alrededor endurecieron sus miradas, moviéndose entre el conserje y el hombre elegantemente vestido que acababa de entrar.
Los clientes en el vestíbulo que habían estado ocupándose de sus propios asuntos momentos antes ahora observaban con los ojos muy abiertos. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. El conserje cerró lentamente la carpeta, agarrándola con fuerza mientras volvía su atención al hombre que se había dirigido a ella. Lo conocía bien. Era uno de los principales ejecutivos de la oficina corporativa donde había trabajado durante años. Siempre la había tratado con un respeto silencioso, nunca la había mirado hacia abajo. En ella como otros lo hicieron señora, hemos estado tratando de comunicarnos con usted durante días. El hombre continuó su voz urgente pero educada. El papeleo final acaba de pasar, la junta aprobó todo, ahora usted es el dueño oficial de esta sucursal y varias otras. El conserje se giró hacia el gerente cuya postura una vez segura se había derrumbado por completo. Sus labios apretados, sus manos se contrajeron ligeramente a sus costados. Estaba tratando de procesar lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo la mujer que acababa de humillar ahora tenía más poder que nadie en el edificio. El conserje respiró lentamente. Había pasado años limpiando oficinas, escuchando conversaciones y recogiendo documentos desechados. La gente rara vez notaba su presencia, cuando lo que significaba que a menudo hablaban libremente a su alrededor. Había aprendido más sobre negocios de esas conversaciones de lo que nadie se había dado cuenta, y cuando se presentó una oportunidad de invertir en algo más grande la había tomado. No había sido fácil, pero había trabajado por ello. Cada dólar que había ahorrado lo había invertido en esto. Se giró hacia el gerente. Parece que se equivocó, dijo con calma. Pertenezco aquí. El gerente tragó saliva. Su arrogancia se evaporó. Yo no conocía su voz, apenas era un susurro. Ahora el conserje asintió. Eso está claro. Los otros empleados se quedaron congelados sin saber qué hacer. El joven cajero que antes se había negado a mirarla a los ojos ahora parecía presa del pánico, como si se diera cuenta de que podría haberle costado su trabajo. El guardia de seguridad se movió incómodo esperando instrucciones. El conserje miró alrededor del banco. Ella siempre había estado al otro lado del mostrador, siempre la que era ignorada, descartada, subestimada, pero hoy todo había cambiado. Se volvió hacia el ejecutivo. ¿Qué pasa ahora? Se aclaró la garganta. Esa decisión depende completamente de usted, señora. Estudió al gerente viendo cómo gotas de sudor se formaban en su frente. Él ya no sonreía. La confianza que había usado para humillarla se había ido después de un largo momento. Ella habló. Creo que este banco necesita algunos cambios, dijo efectivo de inmediato. El gerente se estremeció. Él entendió exactamente lo que eso significaba. El banco permaneció congelado en silencio, el peso del momento presionando a todos en la habitación. El conserje, no el dueño, se quedó quieto, su expresión ilegible mientras observaba al gerente moverse incómodo. La arrogancia que una vez había goteado de cada una de sus palabras se había desvanecido, reemplazado por algo más cercano al miedo. Sus manos se crisparon a sus costados, sus ojos se dirigieron hacia el ejecutivo que había confirmado la verdad. Abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. El conserje Mane finalmente exhaló, agarrando la carpeta un poco más fuerte antes de girarse para encarar a los empleados. Algunos de ellos parecían avergonzados, algunos nerviosos y otros simplemente aturdidos. Había visto sus caras durante años, pero ellos nunca la habían visto realmente. Para ellos siempre había sido solo la mujer que limpiaba sus desastres. Alguien a quien apenas reconocían. Mientras seguían con su día, se volvió hacia el gerente. ¿Sabe por qué invertí en este banco?, preguntó con voz tranquila pero firme. El gerente tragó saliva y negó con la cabeza. Todavía parecía que no podía creer lo que estaba sucediendo. Porque sé lo que es ser invisible, continuó. Sé lo que es ser pasado por alto, subestimado y despedido. La gente asume que no tienes nada, que no eres nada solo por el trabajo que haces o la forma en que te ves. Dio un paso más cerca, bajando la voz ligeramente, pero lo que olvidan es que las personas como yo lo vemos todo. La garganta del gerente se movió mientras tragaba saliva de nuevo, pero permaneció en silencio. Durante años observé cómo este banco trataba a la gente. Vi a quien trataban con respeto y a quien ignoraban. Escuché las quejas, vi las frustraciones y me di cuenta de algo. Inclinó ligeramente la cabeza. Este banco no estaba fracasando por los números. Estaba fracasando por las personas a cargo. Un murmullo recorrió a los empleados. El conserje no. La dueña dejó que su mirada recorriera la habitación antes de volver a posarse en el gerente. Por eso a partir de este momento ya no estás a cargo. Se escuchó una inhalación aguda desde algún lugar del vestíbulo. El rostro del gerente se puso aún más pálido.
Dio un paso tambaleante hacia adelante. Espere. Se metió cocaína. Por favor. Esto es un error. Solo estaba siguiendo la política estándar. Estaba siguiendo prejuicios. Corrigió su voz inquebrantable. Asumiste que no pertenecía aquí. Asumiste que no tenía nada y al hacerlo, demostraste que no mereces estar a cargo de nada. El ejecutivo que estaba a su lado asintió. Me aseguraré personalmente de que se procese el papeleo necesario. Dijo que su despido es efectivo de inmediato. La boca del gerente se abrió y se cerró. Su mano temblaba, pero no había nada que pudiera decir. Ninguna excusa podría borrar lo que había hecho. El conserje se apartó de él y miró a los otros empleados. Este banco será diferente ahora. Ella dijo que trataremos a cada cliente con el respeto que merece. No más aroj, no más desdén. Si no puedes manejar eso, eres bienvenido a irte ahora. Algunos empleados bajaron la cabeza, la vergüenza cruzó sus rostros, pero otros se enderezaron, la determinación reemplazando su anterior sorpresa. El conserje, ahora el dueño, echó una última mirada al hombre que la había humillado hace solo unos momentos, luego sin decir otra palabra caminó hacia la oficina del gerente porque ahora era suya. El exgerente se quedó congelado en su lugar, su rostro todavía sin color, su mente luchando por ponerse al día con lo que acababa de suceder hace unos momentos. Se había sentido en control, su autoridad incuestionable, ahora todo su mundo se había puesto patas arriba, la había despedido, la menospreciado, le negó su servicio en el mismo banco, ahora ella era dueña, el conserje no el dueño. Pasó junto a él sin otra mirada, sus pasos eran firmes, su expresión ilegible mientras caminaba hacia lo que una vez había sido su oficina. Los empleados a su alrededor se apartaron mirándola con una mezcla de asombro e incertidumbre. Algunos de ellos todavía parecían incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Otros bajaron la cabeza como si de repente se dieran cuenta de su propia complicidad. Llegó a la puerta y la empujó para abrirla. El espacio más allá era exactamente lo que había esperado, grande, impecable, con un escritorio de madera pesada y una silla de respaldo alto que se suponía simbolizaba poder, pero todo lo que vio fue una habitación que durante años se había usado para tomar decisiones que habían lastimado a personas como ella. Entró pasando los dedos por el escritorio pulido. ¿Cuántas veces había limpiado esta misma superficie? ¿Cuántas noches había limpiado huellas dactilares y polvo sabiendo que nadie reconocería jamás su presencia? Pero hoy todo había cambiado. Se giró hacia la puerta donde el ejecutivo seguía de pie. Había estado observando todo desarrollarse, sus ojos agudos tomando cada reacción, cada detalle. ¿Tiene alguna instrucción para nosotros, señora?, preguntó. Su tono era respetuoso, pero había algo más debajo, algo cercano a la admiración. Exhaló lentamente. Sí, dijo, primero quiero una auditoría completa de cómo ha estado operando esta sucursal, cada queja, cada servicio denegado, cada decisión poco ética. Quiero saberlo todo. El ejecutivo asintió, entendido. Giró su mirada hacia los otros empleados. Segundo, quiero una reunión de personal, incluso de inmediato. Si este banco va a cambiar, comienza ahora. Un murmullo se extendió por los empleados. Algunos de ellos parecían inquietos, pero otros enderezaron su postura como si estuvieran listos para probarse a sí mismos. El exgerente finalmente encontró su voz. No puede simplemente. Ella levantó una mano silenciándolo instantáneamente. Tu tiempo aquí terminó. Ella dijo que pasaste años menospreciando a las personas, asumiendo su valor basándote solo en tus propios prejuicios. Ahora puedes experimentar lo que se siente ser despedido. Él apretó los puños, su mandíbula se tensó, pero no dijo nada más. Seguridad llegó momentos después. Sin dudarlo, lo escoltaron afuera, su protesta muriendo en su garganta cuando se dio cuenta de que no había nada más que discutir. Los empleados observaron en el silencio atónito como las puertas se cerraban detrás de él. El conserje, ahora el dueño, se volvió hacia ellos. Si quieren ser parte de algo mejor, ella dijo, su voz firme, entonces déjenos ponernos a trabajar, porque por primera vez en su vida ella no era invisible, ella estaba a cargo. La sala de conferencias se llenó de un silencio tenso mientras los empleados juntaban sus rostros, una mezcla de aprensión y curiosidad. Algunos todavía luchaban por aceptar la realidad de lo que había sucedido, mientras otros parecían ansiosos por escuchar lo que el nuevo dueño tenía que decir. Durante años habían pasado junto a ella sin pensarlo dos veces, apenas reconociendo su existencia. Ahora estaban sentados frente a ella esperando dirección. Tomó su lugar a la cabecera de la mesa, una posición a la que nunca antes la habían invitado. El peso de esto no se le escapó. Había pasado incontables noches limpiando esta misma habitación, limpiando estas mismas sillas, escuchando discusiones sobre
Números, ganancias y políticas, discusiones que nunca consideraron a personas como ella. Miró alrededor de la habitación, su mirada se posó en cada persona. Este banco ha estado fallando, comenzó su voz tranquila pero firme, no por dinero, no por la economía, sino por la forma en que trata a las personas. He visto durante años cómo los clientes eran despedidos, como algunos eran tratados con prioridad mientras que otros eran ignorados. He visto a empleados comportarse con arrogancia en lugar de servicio. Que termina hoy. Algunas personas se movieron incómodas mientras que otros miraron hacia abajo como avergonzados. Invertí en este banco porque creo que puede ser mejor, creo que puede ser un lugar donde las personas sean valoradas no solo por su apariencia o el tamaño de sus cuentas. Si quieres ser parte de eso, entonces quédate, pero si no puedes aceptar que se avecina un cambio, eres libre de irte. Un murmullo recorrió la habitación. Algunos empleados intercambiaron miradas sopesando sus opciones, pero no una se puso de pie. Ella continuó, con efecto inmediato: estamos implementando nuevas políticas, no más rechazar personas sin causa, no más tratar a los clientes con base en suposiciones. Todos los que entran por esas puertas merecen respeto y eso también aplica a los empleados. Si trabajas aquí eres valorado, no más miedo, no más intimidación de la gerencia. La ejecutiva asintió con aprobación, tomando notas mientras hablaba. Un empleado dudó antes de levantar una mano. Señora, ¿qué hay de él?, preguntó, refiriéndose al exgerente que acababa de ser escoltado. Él tomó su decisión, ella dijo simplemente. Él mostró el tipo de liderazgo que no tenía lugar en este banco. Si alguien más siente lo mismo que él, ahora es el momento de decidir si perteneces aquí. La sala volvió a quedar en silencio. Luego, lentamente, uno por uno, los empleados asintieron. Algunos incluso se enderezaron en sus asientos como si vieran su lugar de trabajo de manera diferente por primera vez. Ella exhaló. Esto era solo el comienzo. Ella sabía que el cambio no llegaría de la noche a la mañana, pero por primera vez, no solo estaba limpiando el desastre de otra persona, estaba construyendo algo nuevo, algo mejor, y esta vez se aseguraría de que nadie como ella fuera pasado por alto nuevamente. Cuando la reunión terminó, los empleados salieron lentamente de la sala de conferencias. Sus rostros se llenaron de certeza y esperanza. Algunos susurraban entre ellos intercambiando miradas como si todavía intentaran procesar el cambio de poder. Otros caminaban con un propósito recién descubierto, como si reconocieran quizás por primera vez que sus trabajos estaban a punto de cambiar para bien o para mal dependiendo de su mentalidad. Ella permaneció sentada por un momento observándolos irse, el peso de la responsabilidad depositado sobre sus hombros más pesado de lo que esperaba. Había ganado la batalla, pero la guerra por el cambio apenas había comenzado. Un banco no se podía transformar de la noche a la mañana. La confianza tomaría tiempo para construirse, las políticas tendrían que ser reescritas y lo más importante, la mentalidad de las personas tenía que cambiar. El ejecutivo que había estado a su lado desde el momento en que reveló su propiedad dio un paso al frente. ¿Manejaste eso bien?, dijo, su expresión ilegible. ¿Lo hice?, preguntó exhalando. No todos aceptarán esto, algunos se resistirán, algunos se irán. Eso es cierto, admitió, pero los correctos se quedarán, los que creen en lo que estás tratando de hacer. Ella asintió. Y luego déjanos ponernos a trabajar. Los siguientes días fueron un torbellino. Cada archivo fue revisado, cada política examinada, las quejas que habían sido ignoradas durante años finalmente fueron abordadas. Escuchó a los empleados que se había sentido silenciada bajo la antigua administración. Habló con clientes que habían sido rechazados por razones que no tenían nada que ver con su situación financiera, y a través de todo sintió que algo cambiaba no solo en el banco sino en ella misma. Una tarde, mientras caminaba por el vestíbulo principal, notó a un hombre mayor dudando cerca de la entrada. Su ropa estaba desgastada, sus manos temblaban ligeramente mientras agarraba un pequeño sobre. Miró a su alrededor nerviosamente como si esperara que lo rechazaran. Reconoció esa vacilación, la había sentido ella misma innumerables veces antes. Se acercó a él con una sonrisa. ¿Puedo ayudarlo?, el hombre parpadeó sorprendido y luego asintió lentamente. Solo necesito cobrar este cheque, dijo vacilante. Pero he tenido problemas antes. Dijeron que mi cuenta era demasiado pequeña. Ya no, dijo gentilmente. Venga conmigo. Ella personalmente lo acompañó al mostrador donde un cajero, uno que había estado en la reunión, uno que se había quedado, saludó al hombre con una sonrisa y procesó su solicitud sin dudarlo. Los ojos del anciano se llenaron de gratitud mientras agarraba el efectivo en sus manos. Gracias,
susurró, nadie me ha tratado así antes. Sintió un nudo en la garganta, esta era la razón, ella había luchado. Por eso había resistido, no por poder, ni por venganza, sino por momentos como este. Por primera vez, ella no era solo la conserje que había sido ignorada, era la mujer que había cambiado todo y apenas estaba comenzando.